Muy bien, momento de ciencia vecina, como bien lo indica la cortina. Ya estamos en vivo por Instagram, nos encuentran allí como Radio Tortuga, reitero, y ya presento a la columnista del día de hoy. Está con nosotros María Paula Ávila, a quien le voy a dar la bienvenida. ¿Cómo está, Pau? ¿Todo bien? Bien, buen día a todas, a todos. Muy bien, muy contenta de estar Bueno, acá. muchísimas gracias por llegarte. Bueno, segunda vez, otro de los columnistas que se repite Sí, aquí reincidiendo. en la columna de Ciencia Vecina. Bueno, y también, como siempre lo menciono, quien ha articulado este vínculo entre la red Tortuga y la comunidad científica parabacheca para que esto se lleve adelante. Ya no recuerdo cuándo, pero ya estamos pisando el año, si no me equivoco. Y empezamos a fines del año pasado. Ahí va, ahí va. Si no recuerdo bien la Y, altura, pero y habremos hecho un mes más o menos de columnas. Después retomamos con el lo 2025. hemos, lo hemos Sí, mantenido para sí, sí, este sí, año. sí. Bien, bueno, como bien lo mencionamos, segunda participación de Pau aquí en la columna de Ciencia Vecina. ¿Qué es lo que nos convoca para hoy? Bueno, buena pregunta, porque un poco lo que nos convoca es cierta casualidad de lo que va a pasar o lo que está pasando ya esta semana. Ujú. Hay Por un lado, una cuestión de efemérides. claro, y entonces eso pasa mucho con la divulgación científica, porque por ahí las efemérides nos organizan y son como excusas para poder ordenar y proponer, Ujú. ¿no? Entonces, como ya hay una sensibilidad o un clima en la opinión pública para hablar de algunas cosas, porque es el día de, bueno, aprovechamos entonces como esos contextos y traemos algunas discusiones. Entonces, Ujú. por ahí bajamos y damos algunas miradas, algunas lecturas posibles. En este caso, desde las ciencias sociales, que es desde donde yo trabajo, Sí. desde la sociología, desde la ciencia política. eh, y es una semana importante, tiene cierta carga, digamos. Y seguramente ustedes en la radio lo van a Se trabajar, profundizará. y van a ver algunas aristas que yo no voy de las que no voy a hablar. Pero bueno, mañana es 3 de junio Sí, y es una fecha muy importante porque en Argentina se van a cumplir 10 años del primer Ni Una Menos. así es. El 3 de junio de 2015 fue la primera marcha que se hizo en todo el país, fue una movilización enorme por el Ni Una Menos, por digamos, el gran aumento de femicidios y de violencia machista sobre las mujeres y muertes y situaciones muy, muy duras que se visibilizaron, ¿no? Entonces como que ese Ni Una Menos fue un hito en la historia no solo de los feminismos en Argentina, sino también de la historia y de la cultura política argentina. Eh, Es el nacimiento de un es el movimiento. nacimiento Es, de un movimiento o de una nueva etapa de ese movimiento que cobró muchísima fuerza y que tuvo unos efectos que obviamente todavía hoy estamos viendo y ujú, todavía es una lucha que se se sostiene. sostiene. Lamentablemente todavía tenemos que denunciar por estas cuestiones. Sí, recién no quiero profundizar porque a lo mejor es algo que vos querés tocar Mm, ahí, pero uno de los títulos de nuestro portal que estábamos repasando indicaba ahí un dato estadístico. sí, yo lo que vi es un femicidio cada 28 horas, es como el Ujú. registro que hay ahora, una situación que se está complejizando porque ya no hay organismos desde el Estado Nacional que se dediquen tampoco a hacer estadística o a atender esta situación, Sí, pero igual hay números muy confiables, relevamientos muy confiables que están marcando, hasta lo que yo registré, un femicidio cada 28 horas y situaciones de violencia asociadas a eso, montones, sí, digamos. sí, recordemos que Ni Una Eh, Menos sale a visibilizar por ahí puntualmente la situación de los sí, femicidios, que es la más sí, alarmante, pero que hay un montón de cuestiones alrededor que hay que replantearse y que creo que en algún momento surtieron efecto. sí. Claro, podríamos entonces hablar de un montón de cosas de este proceso. Podríamos hablar de femicidios, podríamos hablar de violencias que no son tan visibles, podríamos hablar por ejemplo, la gestión del Estado, como decía yo recién, Sí. en relación con cómo tratar estos temas. Ujú. Podríamos hablar de la situación de un derecho conquistado, que fue la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, que también, bueno, hay reveses y cuestiones de las que podríamos conversar. Podríamos hablar
a mí me gusta decirlo en plural, de las luchas feministas, de los colectivos feministas, porque es un campo muy plural, heterogéneo, en donde hay miradas diferentes, hay matices, entonces podríamos también ahondar sobre eso. Lo cierto es que a mí me interesaba hacer un cruce con otro tema, y ahí entonces le vamos a dar la vuelta de qué vamos a hablar, que es otra fecha que acontece esta semana, y es que el 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Bien. Entonces, para ya adelantar un poco, la idea es cruzar género y ambiente. Bien. Es poder pensar en términos de ecofeminismo o de ecologismo feminista o de un feminismo ecologista o la palabra que le pongamos. Que uno desee usar para definir ese cruce. Sí, porque hay muchas experiencias en todo el mundo, sobre todo en el sur global, que vienen de alguna manera pensando este cruce. Y entonces la idea es poder reflexionar desde ese punto de vista, que quizás no está tan trabajado y que obviamente la idea no es sustituir ni reemplazar la cuestión de los femicidios, que es una violencia muy concreta, pero bueno, para hoy pensar ahí que juntamos dos efemérides. Entonces, bueno, si ya se juntan y digamos, y también es algo que yo vengo trabajando con otras compañeras, que lo venimos pensando porque lo vemos a ese cruce cuando analizamos los movimientos socioambientales del presente. Entonces, bueno, vamos a hablar de esto. Bien. Primero me gustaría, así como hicimos un contexto, un poquito de los 10 años del Ni Una Menos, porque se cumplen 10 años del Ni Una Menos, también pensar de dónde viene esto del Día del Ambiente. Bien. Así que bueno, les pido que me acompañen porque vamos a ver algunos datos, algunos aspectos más históricos y después reflexionar un poquito sobre esto del ecofeminismo. Este Día del Ambiente no es el Día de la Tierra del 22 de abril, que tiene otra historia. Otra connotación. Sí, que viene más, digamos, del ecologismo de las organizaciones sociales y demás, que justamente un 22 de abril de 1970 se celebró, sino que esto es en el marco de las Naciones Unidas. Es decir, entre el 5 y el 12 de junio de 1972 se celebró lo que se conoce como la primera cumbre de la Tierra dentro de Naciones Unidas, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, o también conocida como la Conferencia de Estocolmo, porque se hizo en Estocolmo, en Suecia. Y allí, tuvo un impacto muy importante, y la historia ambiental reconoce que toda esa década del 70 marcó profundamente la manera en la que entendemos los problemas ambientales en el presente todavía hoy. Entonces vale la pena como irnos un poquito a qué pasaba ahí y digamos, las Naciones Unidas lo que hicieron fue poner en agenda internacional la preocupación ambiental. Sí. No es que, había de hecho un movimiento ecologista muy profundo, sobre todo marcadamente desde la década de los 60, y había también científicos y científicas que venían estudiando, había intelectuales, había literatura que hablaba sobre la cuestión ambiental, pero como cuestión ambiental, si se quiere sociológicamente hablando, podemos decir que se fundó muy fuertemente en los 70 y el empujón, digamos, de Naciones Unidas fue fundamental. Entonces se puso ese tema en la opinión pública, ya todo el mundo hablaba de él, y en ese momento se decía medio humano. Medio humano. Medio humano. No estaba familiarizado con el término. Medio humano, y después, ¿qué pasa? Aparece otro informe, ya en el 78, y más conferencias, y más documentos, y más, procesos, en el marco de la comunidad internacional de las Naciones Unidas, que empiezan a hablar de desarrollo sustentable, que empiezan a hablar de ambiente y de desarrollo sustentable, pero se corona, con esa palabra. Entonces, pensar las soluciones a la degradación ecológica desde la sustentabilidad, desde el desarrollo sustentable. Si tengo tiempo, después hablo un poquito de qué implica eso. Bueno, lo vamos manejando. Pero ese es un poco el contexto. Entonces, el Día del Ambiente viene de ese proceso internacional, de esa gesta de poder apropiarse de la preocupación ambiental y ponerla en agenda.
Bien. ¿Se puede decir en este caso, perdón la interrupción? No, Pues sí. siempre vemos que las efemérides, hay Día Internacional del todo. Sí. Y Naciones Unidas, siempre acá hacemos ese chiste de que Naciones Unidas está para establecer días internacionales. Se puede decir que en este caso hubo un poquito más, un esfuerzo un poquito más grande. Me parece que la visibilización desde que vos la fecha convencional hasta el día de hoy ha sido permanente y se han hecho diferentes esfuerzos también. Claro, bueno, pero ¿qué había? Digamos, y de eso me interesa hablar, porque un poco la visión del desarrollo sustentable, desde mi perspectiva, es una Sí. visión lavada, digamos, suavizada, de la gran capacidad de crítica que tiene la cuestión ambiental hacia el sistema, hacia digamos, el sistema capitalista en el que vivimos, ¿no? Sí. Porque el desarrollo sustentable es justamente desarrollo, ¿no? Entonces es continuar con el crecimiento, con este modelo, con este paradigma de desarrollo y pensar en hacerlo más sustentable, ¿sí? Lo que se decía era un desarrollo para las generaciones del presente que no comprometa la existencia de las generaciones futuras. Esa es la definición, digamos. Entonces es desarrollarnos, no poner en cuestión ese desarrollo y pensar las formas de gestionar los recursos naturales de la manera más eficiente. Eso es como un poco lo que nos propone Naciones Unidas para pensar el Día del Ambiente. El pantallazo de la ONU. Claro, pero yo quiero que nos vayamos justamente a eso que un poco quedó escondido, quedó opacado y que nace en los años 60. Bien. Sobre todo. Y que es un movimiento ecologista radical. Es un movimiento ecologista muy crítico, que iba a la raíz del problema que decía este productivismo competitivo del capitalismo, este espíritu de expansión infinita del capital, de no parar hasta conquistar el último pedacito de tierra en el planeta. Este es el problema, ¿no? Entonces, un poco la idea, la propuesta era el crecimiento cero, era detener el crecimiento, porque las previsiones indicaban que el ritmo de desarrollo industrial que veníamos llevando y que lo seguimos llevando, no nos iba a permitir sobrevivir en el planeta Tierra. Entonces, la propuesta era muy radical. Y era un ecologismo nutrido de un montón de perspectivas, ¿no? Porque pensemos en Mayo francés, pensemos en las luchas y los reclamos de los años 60 y un mundo muy convulsionado, posguerra mundial, con un proceso de descolonización de algunos de las naciones, digamos, africanas y de Asia, la Guerra Fría, el pacifismo, o sea, toda una mirada también política antibélica, digamos. Sí. El feminismo de la segunda ola, digamos, un feminismo que surge con mucha fuerza en ese momento, la liberación sexual, las reivindicaciones de las disidencias sexuales también, y estaba también ahí el ecologismo, ¿no? En un entramado muy radical, muy, muy profundo, en donde se pedía por este crecimiento cero. Sí. Parar el planeta, parar el capitalismo, ¿no? Como parar un poco el ritmo al que se venía produciendo. Por ejemplo, ya para ir hablando de ecofeminismo, ¿no? Se destaca desde los años 70 un movimiento muy interesante que es el de las mujeres Chipko, que son mujeres que habitan el Himalaya, al norte de India. Sí. Una zona, bueno, obviamente con una naturaleza como muy, muy, en ese momento muy importante, no solamente desde el punto de vista ambiental, sino también espiritual. Y estas mujeres comienzan una lucha que es paradigmática, ¿no? Inspirada por el pacifismo de Gandhi y la mirada hindú. Chipko significa abrazar, y lo que ellas hacían era, para detener la deforestación, un proceso muy, muy acelerado que se estaba dando en esa zona, abrazaban los árboles, ¿no? Y eran en su mayoría eran mujeres rurales, en todo caso artesanas, pero que habitaban esa ruralidad y que iniciaron una lucha muy profunda, muy sostenida en el tiempo, en defensa de los árboles, ¿sí? Para detener la deforestación de esa parte del Himalaya. Y de allí surge también una ecofeminista que quizás algunas o algunos puedan conocer de nombre o haberlo estudiado, que es Vandana Shiva, ¿no?
y que es una referente y que pensó desde esas experiencias, ella también de la India, pensó en ese cruce, en eso que estaba pasando de que por qué esa mayoría de mujeres defendía Sí, sí. tan fuertemente los árboles, el bosque Sí, la nativo vegetación de ahí del Himalaya. del Himalaya. Entonces ahí ya hay, y justamente en ese contexto, en los 70, porque por ahí de los 70 también nos quedamos con emergencias de algunas ONGs, ¿no? Más pensando en Europa, como puede ser Greenpeace, que nace ahí en el 70, 71, Sí. Amigos de la Tierra un poquito antes, los partidos verdes europeos que conocemos, ¿no? Como el Partido Verde Alemán, también son ya de esa época y tenemos ese registro y un desarrollo muy profundo de esto, de las ONGs en los años 80, ¿no? Sí, la mirada eurocentrista Sí, que va también, se alinea un poco con lo que baja la ONU. Sí, y que igual propone cosas muy interesantes que no podemos dejar de lado. La propuesta ambiental, desde la arista que parta, desde mi óptica al menos, Sí. siempre es interesante y es a incorporar, creo yo. Claro. Después por ahí le falta ser un poco más puntillosa, que me parece que es la crítica que vos haces. Claro, bueno, sí, podríamos hacer un montón de observaciones sobre eso, pero podemos empezar como a recuperar algunas historias que no están quizás tan en circulación, ¿no? Y voy a rescatar, ya me voy a ir al plano de la ciencia, y me voy a ir a esa década del 60, del 70, hasta el 80, porque tenemos 3 referentes que me parece interesante recuperar, que fueron investigadoras, fueron científicas, en este caso las 3 son de Estados Unidos, y cumplieron un papel, y lo siguen cumpliendo, un papel muy importante en problematizar, porque un poco de lo que estoy hablando es de los modos, de las condiciones históricas que permiten una cierta problematización de la cuestión ambiental. Sí. Entonces decimos, bueno, hay una problematización, una forma de tematizar, de diagnosticar y de pensar soluciones desde el ámbito de las Naciones Unidas. Y hay otras formas también, y hay una radicalidad, una crítica que quedó bastante atenuada y ocultada y escondida, digamos, de los años 60, con toda la onda verde que se inauguró de Estocolmo a esta parte. Una bióloga marina conservacionista e intelectual muy importante es Rachel Carson. Rachel Carson publicó en 1962 Primavera Silenciosa, que fue un libro que denunció un tema que nos parece muy vigente, muy de ahora, pero que ya en el 60 lo estaba analizando, que era la toxicidad de los pesticidas. Ahí va. ¿No? Sí. En Estados Unidos, digamos, ya había un desarrollo, una revolución agrícola verde de mucha tecnología y sobre todo esto, ¿no? De pesticidas o biocidas, como ella los nombró, y ella denunció esta situación con datos y un lenguaje también muy accesible, que eso fue la potencia política tan grande de lo que hizo ella. Denunció esto y entonces esto se empezó a hablar muchísimo en Estados Unidos y todavía hoy, y de alguna manera ella también le dio un empujón al ecologismo, ¿no? Pero desde una radicalidad muy grande, digamos, de denunciar la toxicidad de este modelo productivo agrícola. Sí. Después hay una filósofa de la ciencia, o epistemóloga, diríamos así para hablar con palabras más raras, que era química, que estaba muy interesada en la física, que es Caroline Merchant. Y ella, desde los años 60, pero ya publica en 1980 un libro que se llama La muerte de la naturaleza, mujeres, ecología y revolución científica. Bien. Y ella cruza la violencia contra las mujeres con la violencia contra la naturaleza. Y la depredación de los... Y ahí mete otra variable más muy importante, que es la ciencia. Porque ella lo que hace es un análisis de la historia de la ciencia, digamos, de las transformaciones, digamos, que se dan en la modernidad, cuando aparece la ciencia como lo que conocemos hoy, ¿no? Y dice, bueno, lo que hizo la ciencia en ese momento es sentar las bases para, desde un discurso, digamos, sobre todo con Descartes, la filosofía, Galileo, bueno, ahí el mecanicismo, un montón de vertientes, digamos,
que no podemos resumir ahora, pero ella un poco lo que dice es, se le dio muerte a la naturaleza, algo que era considerado como un organismo vivo, fue convertido en una máquina, ¿sí? Por eso se le dio muerte, y eso generó las condiciones para que entonces pudiera ser totalmente explotada, controlada, dominada, Sí. Bueno, toda esa lógica. Entonces, ella hace un trabajo muy interesante y es un libro que fue traducido hace poco, que lo editó Siglo XXI y que se puede leer y que recomiendo, digamos, para entender esta historia de por qué la violencia contra las mujeres y la tierra y la naturaleza, y por qué están unidas, digamos, y qué Bien. hay ahí. ¿Te puedo preguntar un poquito cuál es la tesis Eh, de ese trabajo? Porque me interesa saber cómo elabora ese Y cruce. mira, como ¿Cuál es su agregar, punto de vista? puedo agregar, ahí hace un análisis de documentos de investigadores de la época, desde el siglo XVI más o menos ve esta transformación, Sí. y analizan lo que tiene que ver con las mujeres, la casa de brujas, algo parecido Mm. también a Federici, que es otra autora, pero ahí analiza cómo en eso se instaló, ¿no?, esta visión demonizadora de la mujer. Otra cosa que ella hace es esta comparación de entender a la tierra y a la naturaleza como madre tierra y pensarla como mujer. Y ella ve, por ejemplo, que en el pasado eso permitía una protección porque se le veía su lado nutricio, Claro. como la mujer, madre tierra, daba vida y era un organismo que incluso ella lo relacionaba con la anatomía femenina y demás. Sí. Y decía, miren, no, explotar la minería es como entrar al interior del útero de una mujer. Entonces había una cosmovisión organicista que de alguna manera nos hacía pensar en la naturaleza como algo sagrado, ¿no? Algo místico que no debía ser profanado, que no debía ser explotado. El mecanicismo científico que se fue gestando, con muchos autores, con muchos investigadores de la época y demás, le dieron muerte a la naturaleza, ¿no? La convirtieron en una máquina hecha de partes que se puede pensar por separado, la dejaron de pensar como un organismo vivo, ¿sí? Y ahí también se derivó toda esta posibilidad de explotarla y agotar todos sus recursos. Sí. Bueno, allí hay un montón de aspectos que ella va viendo en la historia de las mujeres, en la historia de la naturaleza. Sí, hay una bocha. Pero atravesada por la ciencia, ¿no? Sí, sí. No de cualquier cosa, sino de la ciencia. Yo veo una bocha de hipótesis ahí. Hay un montón de cosas muy interesantes, muy interesantes. Y después está Lynn Margulis, que a mí me gusta reivindicar ahora, digamos, porque no hace tanto que yo tampoco leí sobre ella. Bien. Lynn Margulis también, desde los 60, sobre todo empezando a publicar en los años 70, en los 80, y más conocida, porque en realidad no le daban mucha bola en la comunidad científica, pero en los 90 y ahora está siendo reivindicada. Lynn Margulis era bióloga. Y empezó a estudiar los microbios, el mundo invisible, digamos, de organismos que están en el inicio, en el origen de la evolución de la Tierra. Yo acá no voy a ahondar mucho porque yo vengo de las ciencias sociales, así que de esto, si hay alguien de la comunidad científica de Parabachasca que sepa más, estaría buenísimo que pudiéramos ahí compartir. Pero hay un proceso que ella vio, ¿no?, en las células, que es el de la simbiosis, que es la colaboración entre las células, ¿no? Y esto trajo, de alguna manera, un poco de ruido a la comunidad internacional que venía muy cómoda con otra hipótesis totalmente diferente, que era la de la competencia. Sí. Porque lo que nos había dicho Darwin, aún sin hacer un análisis reduccionista de Darwin, ¿no?, que analizó cosas muy interesantes, un poco Darwin o las interpretaciones de Darwin y el neodarwinismo después decían que evolucionamos a partir de esa lucha, de esa competencia, ¿no?, entre las especies, que vence la más fuerte, la que se adapta mejor al medio, y esa idea de la competencia se instaló en la cosmovisión sobre la naturaleza, ¿no?
dicha tan así por Darwin o no, de todas maneras fue un pensamiento muy fuerte y lo sigue siendo. Y Lynn Margulis trajo la cooperación y dijo, miren, no, realmente la evolución se da o tenemos que empezar a pensar en términos de cooperación y de colaboración entre las especies, ¿no? Bueno, y allí el mundo microbiano le aportó un montón de hipótesis que al principio eran muy rechazadas por la comunidad internacional y que ahora, gracias a evidencia nueva, Sí. de pronto, entonces las observaciones de Margulis están siendo apoyadas. Apoyada y sí, se toman desde otro lugar. Entonces está volviendo Margulis. Muy bien. Bueno. Eso por un lado. Entonces ahí tenemos 3 científicas que estaban pensando, Caroline Merchant muy específicamente el cruce entre violencia contra la mujer y violencia contra la naturaleza, pero las 3 aportaron cuestiones muy importantes para pensar la cuestión ecológica, porque además Lynn Margulis, que esto no lo dije, apoyaba la tesis de Gaia, que era la tesis de otro científico que era Lovelock, que veía al planeta Tierra como un organismo que se regulaba. No, que se autorregulaba. Entonces, Lovelock volvía a traer una teoría que no se puede comprobar todavía y que entonces no es muy aceptada tampoco, pero es pensar en un organismo vivo y es volver a traer esto. La naturaleza es un organismo vivo, está hecho de vida, de interdependencia, y esto es un poco la mirada de los ecosistemas. Bueno, en el mundo de la ciencia pasaron un montón de cosas. En Naciones Unidas también pasaron un montón de cosas de las que no podríamos hablar en una columna. Sí, tenemos. El simple hecho del desarrollo histórico ya. Claro, pero sí que cierta radicalidad y crítica que hay en todas estas miradas, ¿sí? Están un poco adormecidas en el paraguas del desarrollo sustentable, ¿no? Porque el desarrollo sustentable dice, bueno, no, hay 3 esferas, la sociedad, el ambiente y la economía, las tenemos que pensar a las 3 juntas. El desarrollo sustentable no piensa en un fin del capitalismo, sino que piensa en modos más eficientes. Es de alguna manera una ecocracia, podríamos decir, pensar en la gestión más adecuada de los recursos para no agotarlos del todo. Es poner una cuota de racionalidad a un avance, una degradación ambiental que estaba siendo totalmente irracional en el ritmo, digamos, posguerra mundial, que empezamos a ver la segunda mitad del siglo XX. Sí, tal cual. Bueno, entonces a mí me gustaría como que pudiéramos recuperar, que de hecho las luchas socioambientales y las luchas ecofeministas lo hacen, que es recuperar los discursos más críticos, los discursos más radicales, que todavía tienen como un elemento antisistema y de poder cuestionar y de poder hacer una crítica al capitalismo. Y una crítica que no es solamente ecológica, que es una crítica social. ¿Sí? Por la situación de pobreza y de injusticia social que existe, digamos, poder pensar a la explotación de las personas de este sistema. Es una crítica que también es feminista, profundamente feminista, porque ve totalmente la complicidad entre esta violencia contra la mujer y la violencia con la tierra, y es antirracista también. Bueno, es muchas cosas, ¿sí? Y entonces me parece interesante como repensar este Día del Ambiente a la luz de otros procesos, de una historia que está un poco más oculta, pero que es una historia de luchas muy potentes, muy poderosas. ¿Qué hay hoy en términos de esto como para ir redondeando ya? Sí, llevamos media hora de columna, estaba revisando eso, así que siempre le damos un poquito más a los columnistas. Así redondeamos. Tranqui. ¿Qué estamos viendo? Cuando analizamos, a nivel América Latina, América Latina es uno de las regiones en donde hay más violencia contra las defensoras del ambiente. Bien. O no tan bien, es para que continúe. No, sí, es un dato muy importante, porque los defensores y las defensoras indígenas campesinas en su mayoría en América Latina en muchos casos son asesinadas y asesinados en contextos de conflictos ambientales. Sí. Un caso en el 2016 que fue muy importante fue el de Berta Cáceres.
Berta Cáceres en Honduras era una defensora sobre todo del río y de los ríos, ¿no? Y fue asesinada y eso cobró un eco muy importante, tuvo así como un impacto, pero venía pasando y sigue pasando, ¿no? Hay un sitio que se llama Global Witness que publica un informe todos los años. Y allí, por ejemplo, el último dato, que si no me equivoco es de 2023, es que casi 170 personas fueron asesinadas en contextos de conflictos ambientales. Y más o menos el número rodea, digamos, ronda las 200 personas. Sí. Años más violentos, años con menos muertes. Y registra también otras grandes vulneraciones hacia las personas defensoras. Y las mujeres están en la primera línea de la batalla ambiental. Eso es innegable, ¿no? Cuando vemos luchas ambientales, vemos mujeres. Entonces allí está esta cuestión porque están recibiendo una violencia de las corporaciones, de las empresas que llevan adelante distintas actividades, sobre todo mineras, ¿no? Pero también de explotación de hidrocarburos, hidroeléctricas, el avance obviamente de monocultivos como la soja, la deforestación para la industria forestal. Bueno, hay muchísimas actividades contaminantes y extractivistas en América Latina y en muchos casos por fuerzas paraestatales inclusive y grupos violentos se les da muerte a estas personas defensoras. A veces también el Estado es responsable de la represión, de movilizaciones y de luchas en donde se ejerce una violencia muy grande. Entonces la situación es que las mujeres indígenas y campesinas, las mujeres defensoras del medio ambiente, ya como cruzando ahí, están en una situación de vulnerabilidad muy grande, tanta como la de los bienes naturales que protegen. En Argentina hay un movimiento de mujeres y disidencias por el buen vivir, que es como una agrupación de distintas movilizaciones indígenas en contra del terricidio, ya ni siquiera le dicen ecocidio, sino terricidio, y también en contra del chineo, que es una práctica de violación grupal de niñas indígenas que hacen los hombres blancos. Entonces ahí tienen como estas dos cuestiones muy unidas, muy atadas. En 2020 hicieron unas movilizaciones muy fuertes. Moira Millán es una referente de este proceso. Y en Córdoba, gran digamos, escenario de luchas de mujeres en defensa del ambiente. Una de las más paradigmáticas es las mujeres de Ituzaingó, que desde los 2000 llevaron adelante la lucha contra los agrotóxicos. Casi pioneras, diría yo. Pioneras de la lucha ambiental y en grandísima composición mujeres. Bueno, le ha hecho el nombre de la agrupación. Sí, madres, ¿no? Madres. Allí también pensando en esta condición y aparece la cuestión de los cuidados de los hijos, de las hijas y de la naturaleza toda, digamos. Sí. Después en Malvinas, Lucha por la Vida, también un protagonismo de mujeres muy grande, ¿no? En 2013, cuando se expulsó a Monsanto de Malvinas Argentinas. El famoso acampe. Sí. Y hoy totalmente vigente, la Asamblea Budas, que está buscando la expulsión de Porta de la zona sur de la ciudad de Córdoba, que produce bioetanol y que está generando una contaminación muy grande para todas las vecinas y los vecinos. Y ellas inclusive se consideran a sí mismas mujeres defensoras. Bien. Mujeres defensoras de la naturaleza y de las personas y de la salud de las personas. Quiero un pequeño paréntesis. Claro. Acá en la región tenemos el colectivo Santa María Sin Basura, que bueno, protestó y se manifestó contra la instalación de Cormecor en Villa Parque Santa Ana. Y gran parte de sus referentes son mujeres también. Bien. Y ya incluso cualquiera que ha transitado alguna movilización, alguna asamblea, ve la fuerte composición de mujeres en esos procesos de defensa del ambiente y de la salud. Y bueno, ¿y entonces qué hay ahí? Porque ahí está la pregunta, ¿qué hay? Bueno, las mujeres tenemos una naturaleza, una esencia que nos lleva hacia la protección del ambiente. Y eso es un poco peligroso.
porque todos los esencialismos son peligrosos, ¿no? Son complicados de decir, bueno, hay una esencia. Desde las ciencias naturales queremos romper con todas esas cosas que parecen como naturales. Las mujeres naturalmente quieren maternar, las mujeres naturalmente saben cuidar, las mujeres naturalmente protegen el medio ambiente, etcétera, etcétera. Todo eso genera estereotipos que, con una carga, una violencia muy fuerte a los cuerpos, a las personas y demás, pero también es como una doble responsabilización, ¿no? Entonces ahora las mujeres tenemos que llevar sobre nuestros hombros la responsabilidad de defender el planeta Tierra. Sí, es una carga que se les asigna, una carga extra, vamos a decir. Entre muchos efectos que puede tener un discurso esencialista, de decir las mujeres. Pero lo cierto es que cuando vemos desde el punto de vista de lo empírico, esta asociación está. Entonces, ¿cómo pensarla? Bueno, no, la tenemos que pensar como una condición histórica, política, socialmente construida. Bien. ¿No? Hay un montón de dispositivos, ¿sí? Y de situaciones de dominación masculina que confinan a la mujer, digamos, a este destino, a este objetivo, a esta tarea, y que producen, digamos, un sujeto mujer propenso a maternar, a cuidar la naturaleza, y eso genera todo un vínculo material de la vida de las mujeres, de las condiciones de base de las mujeres en su día a día, que la ponen en relación estrecha con la naturaleza, con la provisión de bienes, con los cuidados, con las tareas de sostenimiento del hogar, del barrio, de la salud y también de la naturaleza en la que estamos insertas. Entonces, si vamos a ver este cruce, a mí me gustaría, o por lo menos lo estamos pensando desde esta manera antiesencialista, pensando que es un producto histórico, sociohistórico. Entonces no lo vamos a negar, pero vamos a decir, bueno, es algo que podemos deconstruir, es algo en lo que desde donde podemos pensar también las luchas, qué significa esto de mujeres defensoras y cómo podemos pensar procesos que nos incluyan a todas y a todos para defender la vida de las mujeres, para también romper con esta tendencia femicida de violencia machista que no para frente a discursos de odio muy fuertes, muy instalados, y también frente a otros discursos de negacionismo del cambio climático, por ejemplo, ¿no? Entonces como que el enemigo del otro lado es muy fuerte, se está desarrollando, digamos, se está de alguna manera expandiendo una mirada muy dura contra las mujeres y contra la naturaleza. Sí, justo estamos en un marco donde el gobierno nacional, la bajada discursiva va con esas dos consignas. Con esas dos consignas. Entonces también las tenemos que unir nosotras y nosotros, y las tenemos que repensar, las tenemos que deconstruir, y tenemos que sostener desde las ciencias una reflexión y una contribución teórica para poder pensar esto, desde las luchas, los procesos organizativos, y poder incluir, digamos, a diferentes sujetos, ¿no? a la defensa del medio ambiente. Bueno, se abre como todo un campo allí para pensar y darle así como potencia a esto del ecofeminismo, ¿no? Que no se convierta en un mandato. Sí. Sino que sea la oportunidad política de cruzar luchas, que es algo que también de lo que se está hablando mucho. Digo, no es necesario volver, porque volver es como, bueno, no necesariamente puede ser bueno, digamos, pero sí recuperar un pasado, una historia muy radical en los años 60, y poder sostener algunas de esas banderas y pensar hoy esto que se llama interseccionalidad, y es pensar todas las opresiones juntas, ¿no? Sí. La de raza, la de género, la de clase, y obviamente también la degradación del ambiente. Tengo una pregunta más para ya concluir. Vos mencionás, bueno, todos estos movimientos radicales que surgen en los 60, luego de una expansión importante del desarrollo industrial, del desarrollo capitalista. En su momento fueron necesarios esos extremismos tan profundos como para lograr un efecto de reducción de daño, vamos a decir, porque a la larga no se pudo, obviamente reducirlo a cero era imposible con el avance que había, pero desde mi punto de vista revisionista, al menos lo que he podido ver, lo que he podido estudiar, lo que he podido ver, creo que algo se logró de alguna u otra forma.
Y bueno, obviamente estamos hablando de 60 años en el tiempo y estamos en una suerte de resurgimiento de esta sobreexplotación o sobreproducción. Ujú. ¿Crees que estamos en un contexto adecuado para la reaparición de estos movimientos tan extremistas que siempre intentaron o siempre han estado ahí, pero crees que hoy es un momento importante para ser reaccionario contra eso? No sé si están las condiciones dadas para que tengan peso, digamos, como sí lo tuvieron en los 60, digo, en la opinión pública, ¿no? Porque hay una situación de mucho adormecimiento en el presente. Pero yo siempre creo, esto ya es una Sí, mirada yo te estoy personal. pidiendo tu opinión además. Es como... Yo creo en la radicalidad y creo en la crítica siempre, Ujú. ¿no? Más allá de las estrategias políticas de los movimientos, que son importantes, creo que nunca hay que perder la capacidad de crítica y de transformación y de pensar más allá. Y a mí una de las cosas, esto sí, derivado de lo que vengo investigando, a mí me preocupa seguir pensando, porque como hago análisis de discurso, pienso en los discursos, a mí me preocupa que sigamos usando estos discursos lavados, digamos, Sí. moderados del medio ambiente. Ujú. Porque revisando algunos datos, de 1970 a hoy, el ritmo de producción del capitalismo se triplicó. Entonces nada se paró, Claro. nada se paró. ¿Se gestionaron algunas cosas más racionalmente? Sí. ¿Hay políticas que han tenido efectos? Sí. Pero de un mundo que ya estaba bastante devastado en los 70, ¿no? Sí. Entonces, bueno, sí, hoy hablamos, por ejemplo, de la protección del bosque nativo, Ujú. pero hablamos de proteger menos del 5% en la provincia de Córdoba, que es lo que nos ¿Qué es lo queda. que queda? Entonces, esa racionalidad de gestionar, de cuidar, de preservar, viene en una naturaleza degradada, totalmente degradada. Y si agregamos la cuestión del cambio climático, ahí ya nos vamos al apocalipsis y a la idea no de crisis, sino ya de colapso ambiental, porque la temperatura del planeta sigue aumentando y el año pasado, el 2024, fue el año más cálido desde que hay registros de las variaciones de la temperatura en el mundo, ¿no? En 175 años. Entonces, y si, pensemos entonces en los efectos de la mirada del desarrollo sustentable. ¿Está realmente logrando un cambio de paradigma, las transformaciones que son necesarias para pensar en la subsistencia de, por lo menos, la especie humana en la Tierra? Yo diría que no. Yo diría que la radicalidad ya es una cuestión necesaria, Ujú. digamos, porque no estamos obteniendo resultados. Y es lo que dice, obviamente, toda la lucha por el cambio climático, en contra del cambio climático, digamos, de hoy, que hay que ahí destacar algo muy interesante, que es el protagonismo juvenil, urbano, ¿no? Los Viernes por el Futuro y toda la lucha de Greta Thunberg, que bueno, que vienen mirándolo desde ese punto de vista. Eh, Así que me parece que es momento de radicalizar, pero por ahí la radicalidad viene en unir luchas, que es interesante, porque la marcha del Ni Una Menos, que debería ser mañana 3 de junio, Sí, sí, bueno, justamente va se a ser el pasa 4. por una Va a cuestión. ser el 4. Y yo dije, qué interesante, digamos, porque se está pensando en esos términos, Sí, sí. ¿no? Las vulneraciones de hoy, el lema es la deuda es con nosotras. Entonces, poder pensar en todas las deudas, la solidaridad con la situación de los jubilados y de las jubiladas. La semana pasada se cruzó la defensa del sistema científico contra el cientificidio que viene llevando adelante este gobierno, Ujú. también en apoyo con los jubilados. Entonces, yo creo que la posibilidad, muy entre comillas y con pinzas, porque la cosa está muy dura, pero ciertas posibilidades pueden venir de unir y de cruzar esos procesos. Bien, bueno, excelente la intervención para cerrar. Pauli, te agradecemos la visita a Radio Tortuga. Bueno, cuando la rueda vuelva a girar, seguramente te Sí, tendremos sí, de sí. nuevo. Bueno, gracias por este espacio y bueno, no, sí, nos seguiremos encontrando.